En un momento, ¿qué les pasó a las personas que se hundieron junto con el Titanic? ¿Realmente se sabía que ocurriría la tragedia del Titanic 14 años antes del accidente? ¿Quién era la persona que conocía estos icebergs, pero lo ocultó a propósito? En un momento veremos todo esto y mucho más. Si ya te suscribiste y tomaste tu lugar, entonces podemos empezar. Los increíbles misterios sobre el Titanic. Era el barco más grande que flotaba y el más majestuoso de todos. Los oficiales y la tripulación del barco estaban entre los mejores de la Marina Real y los camarotes de los pasajeros superaban a los hoteles de primera clase de la época. Era el barco más grande y lujoso de la historia, considerado insumergible. El barco podía flotar incluso si 9 compartimentos se inundaban. Esto lo hacía prácticamente insumergible. Si esta historia te suena familiar, espera, porque estas frases pertenecen al capítulo introductorio de una novela escrita 14 años antes de la tragedia del Titanic. La novela corta de Morgan Robertson de 1898 Futurity, también conocida como El naufragio del Titán. La novela contaba la historia de un lujoso barco de pasajeros llamado Titán, que chocaba contra un iceberg y se hundía en el Atlántico Norte. Contrario a lo que se piensa, esto no es una leyenda ni una invención. Un libro así realmente existe, y un ejemplar original se conserva en la biblioteca de Harvard. Ya mencionamos que el nombre del barco era Titán, pero lo realmente interesante está por comenzar. Página 4. Aunque era abril, el clima seguía siendo frío. El Titanic también se hundió en abril y de hecho, aunque era abril, el clima era frío. Página 26. Un grito proveniente del nido de cuervos resonó en el aire. Sus ojos gritaban: ¡hielo! Adelante, un iceberg, justo debajo de la proa. El barco chocó contra el iceberg por estribor. El iceberg cortó la quilla del Titán como una navaja. Si el impacto hubiera sido de frente contra el iceberg, no habría causado más daño que el provocado por el empuje a los pasajeros y se habría superado. El barco Titanic también chocó contra el iceberg por estribor y su quilla fue cortada como una navaja. Así fue como se hundió. Además de todo esto, la novela mencionaba que el barco viajaba por el Atlántico y también aparecía el puerto de Nueva York como una de las paradas. Por supuesto, en la novela también hay muchos puntos muy diferentes entre estas dos historias. Pero el hecho de que ambos calderos estuvieran en el océano Atlántico en un frío mes de abril, los nombres de los barcos y la forma en que chocaron eran terriblemente similares. Al final, incluso hoy en día, la razón de estas coincidencias no se ha explicado claramente. Los periódicos pusieron este titular: más de 1200 desaparecidos. El 17 de abril, un vapor con base en Halifax zarpó y llegó al lugar donde se hundió el barco. Aquí llevaron a cabo las labores de búsqueda de cuerpos en un área muy extensa. Permanecieron allí hasta el 26 de abril y lograron recuperar 306 cadáveres de la superficie del mar. El número total de fallecidos fue de 1.514 personas y aún más de 1.200 seguían desaparecidas. La mayoría de ellos, evidentemente, fueron arrastrados a las profundidades del mar. ¿Te imaginas ponerte en el lugar de sus familias? Alguien a quien amas o un ser querido muere en este accidente y no sabes dónde está su cuerpo. Ni siquiera puedes hacerle un funeral de verdad. Por eso las familias, pase lo que pase, querían que los encontraran. Era imposible entregar los cuerpos a sus familias, porque los cuerpos estaban a unos 4000 metros bajo la superficie del mar, pero se les ocurrieron algunas ideas, como la tecnología de fotografía submarina. Pensaron en tomar fotos, investigar el fondo del mar y encontrar y recuperar los cuerpos. Por ejemplo, las imágenes de una película de 1916 son uno de los primeros videos que muestran el fondo del mar. Esta grabación submarina de 9 minutos es precursora de los documentales submarinos modernos. De todos modos, su objetivo era poder visualizar lo que había en el naufragio de esta manera. Claro, si lo pensamos ahora, eso fue un enfoque un poco optimista para esa época. Al final, se empezaron a considerar ideas muy diferentes y utópicas para poder visualizar el fondo del mar, como crear un sistema con escaleras, otro sistema donde se baja al fondo del mar y una luz ayuda a tomar fotografías, o un sistema telescópico que pueda descender a grandes profundidades como el que pensaron los hermanos Williamson. Incluso pensaron en si podrían sacar el Titán a la superficie. Por supuesto, todo eso fracasó.
En los años siguientes, en agosto de 1934, se diseñó un sistema de cámara submarina para hacer una película llamada 20.000 leguas de viaje submarino. Con este sistema diseñado de hierro fundido, lograron descender a 928 metros bajo la superficie. Pero esto aún distaba mucho de donde se hallaba el Titán. Las familias ya habían perdido toda esperanza. Aún así, lo que seguía generando curiosidad era si los fallecidos seguían allí o no. En los 80 la tecnología avanzó y se probaron varios métodos. El naufragio del Titanic aún no se había descubierto. Redujeron el área de búsqueda revisando las últimas coordenadas enviadas del Titanic. Luego rastrearon el 80% del área, pero fue decepcionante, no obtuvieron resultados. Otro equipo quiso rastrear e investigar la pequeña parte que quedaba. Justo cuando estaban a punto de perder la esperanza, lograron encontrar los restos. Fantástico, muy bien. Caldera, sí. Estoy seguro de que es una caldera, la veo. Pero durante las búsquedas, en lugar de los esqueletos de los cuerpos, encontraron su ropa y sus zapatos. No quedaba ningún rastro de ellos. De hecho, los cuerpos ya se habían desintegrado por completo en solo 10 años. Porque, a una profundidad de 4.000 metros, debido a la escasez de antiácidos como el carbonato de calcio, los huesos humanos desaparecieron en poco tiempo. Tras el hundimiento del Titán II, se inició una investigación sobre el accidente en busca de respuestas. Por ejemplo, una de las dudas que surgieron era: ¿por qué el barco no redujo la velocidad después de la advertencia sobre los icebergs? La velocidad del barco, antes de chocar con el iceberg, era casi su máxima velocidad. Lord Mersey, quien dirigía la investigación, había tomado muchas notas, y en una de ellas escribió lo siguiente: a pesar de las advertencias sobre los icebergs, el Titanic no disminuyó la velocidad y seguía avanzando rápidamente. Más tarde, la principal razón de esto se atribuyó al presidente de la junta directiva de la compañía White Star Line, J. Bruce Ismay. Él también estaba viajando en el Titanic en ese momento. La advertencia sobre los icebergs probablemente no llegó al capitán debido a Ismay, como mencioné en el primer video. Ismay, pensando en su empresa y su reputación, no quería que el barco redujera la velocidad porque los barcos de la empresa rival Cunard ya eran rápidos. Además, si durante el viaje el Titanic iba despacio, podría perder prestigio por la duración del travesía. Prefirió llegar a tiempo en lugar de llegar de manera segura. Esta teoría parecía bastante realista cuando se observaban las notas y los datos. Si se hubieran escuchado las advertencias y el capitán hubiera reducido la velocidad, el Titanic probablemente habría maniobrado mejor antes de chocar con el iceberg, ya que iría más lento, evitando el accidente. A medida que se realizaron investigaciones profundas sobre el Titanic, se descubrió que no fue un accidente común, sino que hubo grandes negligencias. Otra negligencia fueron los botes salvavidas. Al diseñar el Titanic, su ubicación y cantidad también se planificaron. Aunque normalmente debería haber 48 botes salvavidas en el barco, Bruce Ismay pensó que los botes arruinaban la apariencia y redujo este número al mínimo obligatorio. Según la normativa emitida en 1894, el número de botes salvavidas obligatorios en los barcos no se determinaba por la capacidad de pasajeros, sino por el peso y el volumen del barco. De acuerdo con las regulaciones, el Titanic debía llevar obligatoriamente 16 botes salvavidas. No había ninguna norma que impidiera tener suficientes botes salvavidas en los barcos para llevar a todos los pasajeros y tripulantes. Sin embargo, las compañías navieras cumplían con la normativa existente y llevaban botes salvavidas según el peso y el volumen, ya que así tenían menos gastos y más espacio libre en la cubierta. En el Titanic había un total de 20 botes salvavidas, 16 de madera y 4 plegables con una capacidad total para 1.178 pasajeros. Además, otro error fue que los botes salvavidas no se llenaron a su máxima capacidad. Se lanzaron varios botes salvavidas al agua con decenas de lugares disponibles. Si los botes salvavidas hubieran estado a plena capacidad, 468 vidas más se habrían salvado. Bruce Ismay se salvaría del desastre, subiéndose a uno de los botes salvavidas que él mismo decidió reducir. Déjenme contarles otra cosa interesante. La novela mencionada al inicio, publicada 14 años antes del accidente, decía en la segunda página: el barco Titán, supuestamente insumergible, tenía suficientes botes salvavidas para cumplir la ley. Es realmente escalofriante que incluso esta parte de la novela sea similar al Titanic. Bruce Ismay redujo el número de botes salvavidas y también hizo que el barco fuera más rápido, lo que provocó que chocara con el iceberg y causara una catástrofe. Ismay no fue declarado culpable por el tribunal, pero 25 años después de desmayarse y quedarse ciego, sufriría una parálisis severa y perdería la vida.
El informe oficial del accidente de 1912 indicaba que el iceberg provocó una grieta de 91 metros en el costado derecho del casco del Titanic. Según ellos, el iceberg abrió una enorme grieta en el barco, lo que causó su hundimiento. Según los testigos, es decir, los sobrevivientes del barco, el hundimiento tomó alrededor de 2 horas y media. Una grieta de 91 metros habría hundido el Titanic en media hora. Al observar las imágenes de ultra alta resolución del Titanic, creadas recientemente a partir de miles de fotografías, los expertos notaron algo interesante. Las marcas donde el iceberg cortó el casco. Increíble. Al observar con atención, se ve que el corte es mucho más pequeño, de unos 8 o 9 metros. El agua del océano entró al barco por esta filtración, pero mucho más lentamente que por las grietas normales. Esto también explica por qué el barco tardó 2,5 horas en hundirse. James Cameron, el director de la película Titanic, logró un hito en 2003 al filmar partes del Titanic que nunca antes se habían explorado. Este es el nido de cuervos, o sea, la torre de vigilancia donde se vio el iceberg por primera vez. El iceberg que hundió al Titanic fue visto desde aquí. Aquí están las majestuosas grandes escaleras. Es el lugar donde Jack y Rose se reencuentran al final de la película. Pero ahora ya no queda nada de su esplendor. Es el lugar donde los pasajeros ricos de primera clase comían y conversaban. El vidrio del salón todavía se ve tan vivo como aquel día. Los platos en los que comieron su última comida. Los empleados de la cocina. Alguna vez trabajaron aquí, en la parte más baja del barco. Ellos fueron los primeros en morir. Los que estaban fuera del barco son tan tristes como los que estaban dentro. Un zapato con los cordones aún bien atados, y cuando murió todavía tenía los zapatos puestos. Imagínate que tu cuerpo está siendo devorado por criaturas marinas en el fondo del mar, y lo único que queda de ti son tus zapatos, porque tu esqueleto desaparece rápidamente. El Titanic no es algo que puedas simplemente considerar como un simple accidente de barco. Muchos misterios, sucesos aterradores y historias tristes. Como los zapatos de este bebé de 19 meses. Era solo uno de los bebés que murieron ahogados en sus últimos momentos. Y hoy vemos una parte de él. El Titanic, del que decían que ni Dios podía hundirlo, se hundió. Para estas personas fue una pesadilla, una catástrofe. Pero para las langostas que esperaban la muerte en la cocina fue un milagro. Y los milagros llegan de repente.